En el fútbol inglés hay una palabra que lo resume todo: graft. No tiene traducción exacta al español. Es algo entre esfuerzo, sacrificio y trabajo duro. Es lo que los ingleses admiran por encima de cualquier otra cosa en un futbolista. Y Frank Lampard fue durante 20 años la definición más perfecta de esa palabra. No era el más rápido, no era el más técnico, no era el más vistoso, pero era el que más corría, el que más pensaba, el que más entrenaba, el que más llegaba. Y al final de su carrera, cuando los números estaban sobre la mesa, resultó que ese centrocampista al que tantos habían subestimado era el máximo goleador de la historia del Chelsea, uno de los clubes más grandes del mundo. 211 goles desde el centro del campo, un número que no tiene precedente en la historia del fútbol inglés para un jugador de su posición. Esta es la historia de Frank James Lampard, el chico de East London que creció a la sombra de un padre famoso, que soportó años de críticas y dudas, y que respondió siempre de la única manera que sabía, trabajando más que nadie. Romford, Essex, un barrio del este de Londres donde el fútbol se respira desde pequeño y donde las expectativas sobre los hijos de los futbolistas famosos pueden ser una carga tan pesada como una losa. Era el 20 de junio de 1978. Frank Lampard Sr., lateral del West Ham y de la selección inglesa, y su mujer Pat tenían ya una hija. El segundo se llamó Frank Jr., y desde el principio ese nombre llevaba un peso enorme. Tener un padre futbolista famoso puede ser una ventaja o una maldición. Para Frank Lampard fue las dos cosas a la vez. La ventaja era obvia. Creció en un ambiente donde el fútbol era el idioma de la casa, donde los consejos de alguien que había jugado al más alto nivel estaban disponibles cada día, donde la cultura del trabajo duro y del profesionalismo se respiraba en cada conversación. La maldición era igual de obvia. Todo lo que Frank hiciese sería comparado con su padre. Y su padre era una leyenda del West Ham. Pero Frank Jr. tenía algo que su padre no había tenido en la misma medida. Una obsesión por mejorar que iba más allá de lo que cualquier entrenador podía pedirle. Desde niño, Frank se quedaba en el campo después de los entrenamientos practicando disparos. No 10, no 20, cientos. Su padre lo miraba y reconocía en él algo que los grandes futbolistas tienen y que no se puede enseñar: el hambre de ser mejor mañana que hoy. Siempre, sin excepción, sin días libres para esa hambre. Con 15 años entró en la academia del West Ham, el mismo club de su padre, el mismo club donde crecería también su primo, Joe Cole, otro de los grandes talentos del fútbol inglés de esa generación. Y en aquella academia del West Ham de finales de los 90 había algo especial en el ambiente. Una generación de jugadores que incluía a Rio Ferdinand, a Michael Carrick, a Cole y a Lampard. Una generación que el fútbol inglés todavía recuerda con nostalgia. Lampard debutó con el primer equipo del West Ham con 17 años, y los primeros tiempos no fueron fáciles. Los aficionados del West Ham lo miraban con una mezcla de expectativa y escepticismo. Era el hijo del Frank Lampard. Era el sobrino de Harry Redknapp, que era entonces el mánager del club. Había quienes pensaban que estaba allí por los apellidos más que por el mérito. Y esos comentarios, esos susurros, esas miradas, fueron el combustible que alimentó a Lampard durante años. Porque Frank Lampard no era el tipo de jugador que ignoraba las críticas. Era el tipo de jugador que las convertía en motivación. Cada vez que alguien dudaba de él, cada vez que un periodista escribía que no era suficientemente bueno, cada vez que un aficionado lo silbaba, Lampard lo escuchaba, lo registraba y lo transformaba en horas extra de entrenamiento. Era una máquina de convertir el desprecio ajeno en superación propia. Los años en el West Ham fueron de aprendizaje y de consolidación. No fue siempre titular, no fue siempre brillante, pero fue consistente, fue profesional. Fue el jugador que llegaba el primero y se marchaba el último. El jugador que cuando el entrenador buscaba a alguien en quien confiar, siempre estaba disponible.
Y poco a poco, esa consistencia fue construyendo una reputación que el talento solo nunca construye tan sólidamente. En el verano de 2001, el Chelsea pagó 11 millones de libras por Frank Lampard. No fue un fichaje que entusiasmase a nadie en particular. No hubo titulares de portada ni expectativas desbordadas. Era un centrocampista sólido, trabajador, con gol, pero sin el brillo de las grandes estrellas. Stamford Bridge lo recibió con educación, no con pasión. Lo que ocurrió en los años siguientes es una de las historias de transformación más grandes del fútbol inglés. Porque Frank Lampard, en el Chelsea, no solo fue bueno, fue extraordinario. Temporada tras temporada, año tras año, con una regularidad que desafiaba cualquier lógica, Lampard fue el mejor centrocampista de Inglaterra y uno de los mejores del mundo. La llegada de Roman Abramovich al Chelsea en 2003 lo cambió todo. El multimillonario ruso compró el club y empezó a gastarse dinero como nadie había visto antes en el fútbol inglés. Llegaron Drogba, Cech, Terry, Makelele, Cole, Robben. El Chelsea de repente era uno de los equipos más poderosos de Europa. Y en el centro de todo aquello, silencioso y eficaz como siempre, estaba Lampard. Con José Mourinho en el banquillo, el Chelsea ganó la Premier League en 2005 y en 2006. 2 títulos consecutivos que el club no había conseguido en 50 años. Y Lampard fue el corazón de ambas conquistas. No el más llamativo, no el que acaparaba todos los titulares, pero el más importante. El que aparecía en los momentos decisivos. El que marcaba los goles que ganaban los partidos cuando los demás no podían. Sus números en esas temporadas son difíciles de creer para quien no los ha visto. En la temporada 2004 a 2005 marcó 16 goles desde el centro del campo en la Premier League. 16. En una sola temporada. Llegando desde segunda línea, encontrando espacios donde parecía que no había ninguno, chutando con una potencia y una precisión que hacían que los porteros se quedasen quietos viendo pasar el balón. Ese mismo año fue nominado al Balón de Oro. Quedó tercero, por detrás de Ronaldinho y de Lampard. El mundo del fútbol, que a veces tarda en reconocer lo que tiene delante de los ojos, empezaba a entender que ese centrocampista inglés, al que nadie había esperado demasiado, era, en ese momento, uno de los 3 mejores jugadores del planeta. Pero la historia de Lampard no es solo una historia de éxito, es también una historia de dolor. En el año 2008, su madre Pat murió de una neumonía repentina. Pat Lampard había sido el pilar de la familia, la persona que más había creído en él desde el principio, la que había estado en cada partido, la que había celebrado cada gol con una alegría que ningún estadio podía contener. Su muerte fue un golpe devastador para Frank. Y sin embargo, en los meses siguientes, Lampard jugó algunos de los mejores partidos de su carrera. No como escapatoria del dolor, sino como homenaje. Como si cada partido fuese una manera de decirle a su madre que el trabajo que ella había apoyado durante toda su vida no iba a detenerse. Que lo que habían construido juntos seguía en pie. La Champions League de 2012 fue el momento más grande de la carrera de Frank Lampard con el Chelsea. El club nunca había ganado la Copa de Europa. Llevaba décadas intentándolo, llegando cerca, cayendo en el último momento. Y en aquella edición de la Champions, el Chelsea llegó a la final en Múnich contra el Bayern de Múnich, en el propio estadio del Bayern, rodeado de 70.000 aficionados locales. El Bayern dominó el partido. El Chelsea sobrevivió. Y cuando llegaron los penaltis, Frank Lampard fue al punto de la pena máxima, con la misma calma con la que había pasado toda su carrera, haciendo lo difícil parecer sencillo. Marcó. El Chelsea ganó la Champions League por primera vez en su historia. Y Lampard levantó esa copa con los ojos brillantes de quien sabe que hay momentos que valen por toda una vida. Pero el fútbol no se detiene. Y en 2014, después de 13 años en el Chelsea, el club decidió no renovarle el contrato. Lampard tenía 36 años. El club pensaba que era el momento de cerrar ese capítulo. Y Lampard
que había dado todo al Chelsea durante 13 años, que había marcado 211 goles, que había ganado 3 Premiers, una Champions, 4 FA Cups, se quedó sin club de un día para otro. Lo que pasó después fue, dependiendo de cómo se mire, triste o admirable. Lampard se fue al New York City FC de la MLS americana. Intentó también una vuelta al Manchester City de Pellegrini, cedido, que generó una de las escenas más incómodas del fútbol inglés, cuando marcó contra el Chelsea, su club de toda la vida, y no celebró el gol. La cara de Lampard en ese momento, la contención absoluta, la lealtad visible incluso en el instante de la victoria, dijo más de quién era que cualquier entrevista. Se retiró en 2016, con 38 años, después de una última temporada en Nueva York que sirvió para cerrar el círculo con dignidad. No hubo una despedida grandiosa. No hubo un partido de homenaje en Stamford Bridge, aunque los aficionados del Chelsea lo reclamaron durante años. Lampard se fue como había llegado, trabajando, sin escándalo, con la misma discreción que había definido toda su carrera. Después del fútbol llegó el banquillo. Lampard se convirtió en entrenador. Primero en el Derby County, donde hizo un trabajo tan bueno con recursos limitados que el Chelsea volvió a llamarle. Volvió a Stamford Bridge, esta vez como manager, y aunque su etapa como entrenador del Chelsea fue complicada y terminó antes de lo esperado, nadie en ese club dudó nunca de su entrega, de su preparación, de su amor por los colores azules. Fuera del campo, Frank Lampard fue siempre un hombre de valores claros. La familia en el centro de todo. Primero con sus hijas, Lula e Isla, nacidas de una relación anterior. Luego con Christine Bleakley, la presentadora de televisión irlandesa con quien se casó en 2015 y con quien ha construido una vida que deliberadamente mantiene alejada del foco que el fútbol siempre trae consigo. Ha hablado en varias ocasiones de la importancia de la salud mental en el fútbol, de la presión que los jugadores soportan en silencio, de la necesidad de hablar de esas cosas en un ambiente donde durante décadas se consideró una debilidad hacerlo. Lampard, que nunca fue el tipo de jugador que buscaba la atención mediática, encontró en esos temas una voz que usó con responsabilidad. ¿Qué queda de Frank Lampard? Queda la lección más importante que el fútbol puede dar, que el talento sin trabajo es un regalo desperdiciado, que el trabajo sin talento tiene un techo, pero que el trabajo con talento, el trabajo obsesivo, el trabajo de quien se queda en el campo cuando todos se han ido, puede llevar a un hombre a lugares que nadie esperaba que llegase. Queda el récord, 211 goles con el Chelsea, un número que probablemente nadie volverá a alcanzar desde la posición de centrocampista en un club de ese nivel. Un número que tardó años en ser reconocido como lo que era, uno de los logros individuales más extraordinarios del fútbol inglés de todos los tiempos. Queda el gol que no subió al marcador. En el Mundial de 2010, en el partido entre Inglaterra y Alemania, Lampard marcó un gol que cruzó la línea de gol por más de medio metro. El árbitro no lo concedió. Sin ese gol, el marcador era empate. Con ese gol, Inglaterra podía haber remontado. Sin él, Alemania ganó 4-1 y eliminó a Inglaterra. Fue una de las injusticias más grandes que ha producido el fútbol moderno. Y gracias en parte a ese momento, la FIFA introdujo años después la tecnología de línea de gol. El gol de Lampard que no fue, cambió el fútbol para siempre. Queda el hombre que creció a la sombra de su padre y que terminó siendo más grande que su padre. No porque Frank Senior no fuese un gran jugador, sino porque Frank Junior tuvo la determinación de ser él mismo, de construir su propio legado, de no conformarse con el apellido cuando podía construir algo con el trabajo. Queda el niño de Romford que se quedaba en el campo practicando disparos cuando los demás ya se habían ido, que convirtió cada crítica en motivación, que no fue nunca el más brillante en el papel, pero que en el campo, durante 20 años,
fue siempre de los mejores. Frank Lampard no fue un fenómeno de la naturaleza como Ronaldo Nazario. No fue un artista como Baggio. No fue un genio como Messi. Fue algo diferente. Fue la prueba de que en el fútbol, como en la vida, el talento que se trabaja puede superar al talento que se desperdicia. Fue la prueba de que el graft, esa palabra inglesa sin traducción exacta, puede construir una leyenda. Y eso, en cualquier idioma, merece ser contado.